Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente es un gozo saludarles este día miércoles. Nos gozamos de estar ya llegando hasta sus hogares en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con ustedes. Sabemos que el Señor nos bendice grandemente y que Él, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, siempre está con nosotros. Tal vez a veces nosotros no lo percibimos, a veces creemos que Él puede estar lejos, especialmente en las circunstancias difíciles, pero Él ha prometido en su palabra estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que deseamos con todo nuestro corazón que usted en esta oportunidad, si ya se ha sintonizado, pueda estar preparado. Estoy viendo si el hermano Mayro nos ubica, está saliendo en el chat muchas veces el enlace, no sé por qué se está repitiendo tanto, pero esperamos que cada uno de ustedes pueda tener ahí listo el enlace para podernos conectar. Creo que a estas alturas, los que no sabíamos de redes mucho y no sabíamos de transmisiones, ahora podemos de alguna manera darnos cuenta que el Señor también sobre esto nos ha enseñado. Y ya casi son 7 meses de estar llegando hasta la intimidad de su hogar, hermano de Iglesia de Cristo Betel, y también aquellos que por diferentes circunstancias el Señor nos ha conectado y nos hemos conocido, diríamos, a través de lo virtual. Así que donde quiera que usted se encuentre, sea Estados Unidos, México o Guatemala o cualquier otro lugar, yo lo saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Sergio Noriega, pastor de Iglesia de Cristo Betel en la ciudad de Guatemala. Así que saludamos a todos los que en este momento se están sintonizando. Algunos hermanos comparten el enlace, ahora ya entendí, con otros, con su propia red, y por esa razón se ha compartido varias veces el enlace y aparece aquí en la pantalla. Así que nos gozamos. Veo que ya hay un bonito grupo de hermanos que se han conectado, y aunque yo tengo aquí cerca mi monitor, por lo menos para saludarlos, hermana Erika Estrada, hermana Sheni, hermana Leti, hermana Anaí, gloria a Dios, Marta Manrique hasta México, Ciudad de México, Dios la bendiga, hermana Martita, hermano Edwin Pimentel, hermano Carlos García. ¿Cómo me gustaría que usted pudiera escribir desde dónde nos está sintonizando? Si es en la ciudad de Guatemala, si es en México, o en qué estado de México, si es en Estados Unidos, cuál es la ciudad de Estados Unidos donde usted nos sintoniza. Y yo creo que para los miembros de Iglesia de Cristo Betel nos dará gozo saludarlo, bendecirlo y estar juntos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Gloria al Señor. Padre, gracias porque tú nos das la vida, porque tú nos guardas, porque tú provees a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre es real. Tu presencia, Señor, la percibimos por espíritu. Y aun cuando nuestros sentimientos en algún momento nos puedan engañar, nuestras emociones, nosotros, Señor, nos sostenemos por la fe. Tu palabra dice, mi justo por la fe vivirá. Y la fe nos permite creer lo que no vemos. Y por eso, Señor, también te damos gracias porque por medio de la fe en tu palabra tenemos esperanza, tenemos confianza, estamos seguros. Y eso nos ayuda, Señor, en cualquier dificultad, en cualquier necesidad.
Señor, oramos desde ya por los enfermos, te pedimos que tú extiendas tu mano de poder y traigas sanidad. Tú lo puedes hacer, Señor, en formas diferentes, lo puedes hacer con tu gran poder en una forma sobrenatural, creando nuevos órganos, si esa es tu voluntad. Para ti no hay nada imposible y lo confesamos delante de las potestades. Oramos por las diferentes necesidades, los diferentes problemas, por todo aquello que puede tener, Señor, en diferentes situaciones anímicas a tus hijos. Te pedimos que tú extiendas tu mano de poder y que traigas confianza, traigas paz, traigas seguridad a cada uno de los oyentes. Envíanos tu bendita palabra, Señor, que ésta llegue justa a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana María, Dios la bendiga. Gloria al Señor. Nos gozamos porque seguimos saludando y viendo a los hermanos hermano Juan Mauricio también, conectados, y nos gozamos grandemente. Desde el día viernes, usted recordará, hermana Amanda también de Iboy, recordará que el Señor puso una carga, puso una responsabilidad en mi corazón para hablar en base a lo que especialmente el Nuevo Testamento nos indica, aunque indudablemente eso no quita el hecho de que en el Antiguo Testamento vemos en figura en muchos pasajes a la iglesia del Señor. Así que nosotros también el domingo estuvimos hablando acerca de lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y la responsabilidad, la carga, es porque quiero hacerlo reflexionar si es la primera vez que nos sintoniza, o quizá es el primer mensaje de esta serie que usted ahora escucha, que habiendo tantas iglesias locales en todas partes del mundo, en cualquier aldea, caserío, en cualquier departamento, en cualquier estado, en cualquier ciudad, se contabilizan miles y miles, quizá llegando a millones de iglesias locales, de todo tamaño, desde iglesias con pocos miembros hasta iglesias con miles de miembros. Y obviamente tenemos que en determinado momento preguntarnos si todos los que hoy se presentan como iglesia de Cristo realmente lo son. Y es una pregunta difícil, controversial, que eventualmente más de alguno le puede molestar. Sin embargo, yo quiero decirle, antes de continuar en esta serie, que lo que me interesa es ir a la palabra. Debemos de buscar la verdad de Dios, y la verdad de Dios está en su bendita palabra. Por supuesto, hay muchas personas que pueden creer que eso ya no es así, que de algún tiempo creyeron que en la Biblia estaba la verdad de Dios, estaba la palabra de Dios, y quizá les robaron la fe, y hoy puede ser que sean incrédulos y que no estén completamente seguros que en la Biblia está la palabra de Dios. Sin embargo, yo sé que probablemente el 100% de los que están conectados en este momento lo hacen porque creen que lo que escuchan es precisamente la palabra del Señor. Entonces, nosotros, usted recordará que estuvimos compartiendo el domingo dos analogías acerca de la labranza de Dios. Me parece que eso fue el viernes, y el día domingo sobre la iglesia como edificio de Dios. Disculpas, mis hermanos. De tal manera que hoy queremos seguir ahondando, porque el tema sobre la iglesia como edificio de Dios es sumamente abundante.
Y es que dijimos el domingo que para construir una pequeña casa, aún de una planta o hasta un edificio muy alto de varios niveles, necesitamos estructura para sostener ese edificio. Entonces, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 y 10 nos indica que la iglesia es como un edificio, solo que un edificio que le pertenece a Dios. Entonces, esa analogía, esa manera de expresar una gran verdad, nos abre un enorme panorama y dijimos que un edificio necesita cimiento o fundamento, necesita columnas, necesita vigas, necesita elementos estructurales secundarios, necesita techo y obviamente ya accesorios como ventanas, puertas, pisos, etc. Entonces uno se pregunta, ¿qué tanto tiene que enseñarnos esa analogía? Y es que también hablamos que cuando en la Biblia se habla de edificio, en el Nuevo Testamento se usa la palabra oikodomé, de oikos casa y domo, que también se puede traducir casa, edificio o techo. De tal forma, o construir, de tal forma que el concepto de construcción está inherente en esa palabra oikodomé, que se traduce edificio. Pero llama mucho la atención que, siendo cuidadoso en dónde más se utiliza esta palabra, es interesante que se traduce en otros versos del Nuevo Testamento como edificar, como edificación. De tal manera que quiere decir que cuando nosotros vamos a la Escritura, y yo les dejé una tarea a los que estuvieron sintonizando el domingo, que yo sé que aunque no estén en vivo, muchos de ustedes escuchan la bendita palabra del Señor en otro tiempo, quizá en otro día. Quizá ayer aprovecharon el feriado para escuchar el mensaje si no lo habían oído. Y les dejé la tarea de ir a 1 Corintios capítulo número 14. Si usted lo leyó, me gustaría que pusiera ahí con toda honestidad, sí lo leí, sí lo leí, sí lo leí. Le di unos versos como 1 Corintios capítulo 14, verso 5, verso 12, verso 26. Pero al final le dije, léase todo el capítulo 14 de 1 Corintios y algunos estarán, ay, se me olvidó. Pero ojalá que usted haya tenido la inquietud. Y si no, yo lo animo, amén, dice el hermano Pedro. Él sí leyó el capítulo completo de 1 Corintios capítulo 14. Gloria a Dios, gloria al Señor. Algunos hermanos hablan de que se les cortó la transmisión, pero yo veo que seguimos adelante. Probablemente la internet a veces nos molesta un poquito, pero confiamos en el Señor, que Él nos permita, hermanos amados, esta noche ir a la bendita palabra del Señor. Entonces, si usted ya tiene su Biblia abierta, acérquese a la primera epístola a los Corintios. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, por supuesto en esas 13 epístolas y probablemente Hebreos también, habla tanto acerca de la estructura de la iglesia, de ese concepto de que la iglesia es edificio de Dios. Y especialmente hoy vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice especialmente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por supuesto, acerca de la edificación. Porque si la iglesia, insisto, es edificio de Dios, tenemos que saber cómo edificar iglesia, cómo edificar ese edificio que le pertenece a Dios. Tenemos que familiarizarnos con el diseño, con los planos. Me llama mucho la atención que el hermano Otto, se los decía también en estos últimos 2 mensajes anteriores, nos habla de estructura de la iglesia y nos habla del desarrollo de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, nos habla del crecimiento de la iglesia, del gobierno de la iglesia, en una serie muy interesante que algunos de esos mensajes ya los puede usted escuchar
a través del canal de YouTube de la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes, donde a nivel y en orden alfabético se han colocado esas series de mensajes, y usted puede ir a Estructura de la Iglesia y va a encontrar muchos de esos temas. Y obviamente de primera mano va a poder usted escuchar lo que el doctor Otoniel Ríos Paredes, el que fue mi pastor por muchos años y fundador de Ministerio Selim, enseñó. Pero lo interesante es que lo enseñó entre el 95, 96 y 97. Estoy hablando de 1995 al 97, él muere en el 98, y eso me hace pensar que para él era muy importante y obviamente movido por el Espíritu Santo dejarnos mucha enseñanza acerca de lo que es la iglesia, porque si conocemos el modelo, repito, si conocemos los planos, no nos vamos a perder y vamos a tener el criterio de discernir, de examinar si lo que hoy se pretende ser iglesia realmente lo es, para no ser confundidos. Y obviamente es muy llamativo. Yo le decía que él nos habló mucho acerca de estructura de la iglesia. Si vamos a la palabra, dice 1 Corintios 14, verso 1, el apóstol Pablo, después de terminar ese capítulo tan hermoso como es la expresión y las características del amor ágape, en todo el capítulo 13, entonces el apóstol Pablo hace un puente con los primeros versos del capítulo 14. Recuérdese que esto de capítulos y versículos fue muy posterior a la manera como se escribió en el original. En el original se escribió de corrido, de tal manera que el concepto quedaba mucho más claro. Aunque este trabajo yo creo que es muy bueno para que nosotros podamos conocer dónde están los mensajes. Dice, seguid el ágape, porque de ágape habló en todo el capítulo 13. Seguid el amor. Pero añade algo más interesante. Dice, y procurad los dones espirituales. Porque si leemos el verso 5, 14:5, que yo le pedí que leyera, yo quisiera que lo leyéramos juntos en este momento. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Con qué objeto está hablando de estos dos ejemplos de dones espirituales? Para que la iglesia, y ahí tenemos que prestar atención porque estamos buscando qué dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para que la iglesia reciba edificación, reciba oikodomé. Y eso nos recuerda otra vez que la iglesia es edificio de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de dones espirituales, que procuremos los dones espirituales, tengo que llamar a usted la atención hacia el subtema de esta noche, que es llamados a edificar la iglesia. Pero ¿cómo vamos a edificar la iglesia? ¿Será que solo los ministros edifican la iglesia? ¿Será que hay una edificación mutua? ¿Será que todos los miembros de la iglesia, que el apóstol Pedro nos llama piedras vivas, vamos a ser parte de ese edificio de Dios? Por supuesto. Pero en esta noche tenemos que ver cómo se edifica la iglesia, cómo y en qué manera, qué elementos, qué características deben haber para saber que usted está siendo edificado, que yo estoy siendo edificado, o que yo como ministro estoy edificando. Espero que me esté explicando en esta noche. Entonces, dice, procurad los dones espirituales. La pregunta en el aire es, ¿para qué? Sigan el amor, así tan bonito como el amor todo lo sufre, todo lo espera, cosas tan lindas como que el amor es sufrido, es benigno,
no tiene envidia. Entonces dice, sigan el amor. Pero a la vez, procuren los dones no naturales, sino que los dones espirituales. Y eso es algo muy lindo, hermano amado, porque entendemos que el Señor, cuando le revela esto al apóstol Pablo, como vimos en el verso 5, con el propósito de que esos dones edifiquen a la iglesia, entonces quiere decir que para edificar iglesia se necesitan los dones espirituales y no los conocimientos humanos, no las tendencias humanas, no las modas humanas, no las estrategias y métodos humanos, sino que lo que se necesita son dones espirituales. Y lo vamos a tratar de ir definiendo. Dice, porque el que habla en lenguas, dice, pero sobre todo que profeticéis, la parte final del verso 1. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿será que aquí el apóstol Pablo está poniendo por encima el ministerio profético o la función profética nada más? ¿O qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Cuando nosotros vamos a chequear realmente lo que significa profeticéis, podríamos decir que en el original lo que nos indica es que el que profetiza habla bajo inspiración de Dios. El que profetiza también habla entonces de parte de Dios. Por supuesto, no todo lo que oímos como profecía dentro de un culto en una iglesia que cree en los dones espirituales, porque usted tiene que recordar que si vamos a seguir el modelo bíblico, llamativamente hay miles y miles de iglesias que no creen que los dones espirituales sean para este tiempo. Por supuesto, enseñados por sus propios ministros que les han enseñado de acuerdo a su herencia denominacional y su propia interpretación de la Biblia, que así debe de ser. Y claro, usted que ha visto que en nuestra iglesia local hay dones, tiene que saber por qué están vigentes los dones, porque también es otra pregunta en el aire. ¿Están vigentes los dones hoy? Algunos dicen que no, otros decimos que sí. Y bueno, tenemos que tener testimonio, que es lo que la Biblia nos está indicando acerca de esto. Entonces, aquí el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en el primer siglo. Por cierto, era una iglesia muy enriquecida en dones espirituales. Y obviamente, si nosotros vemos en todo el primer siglo, en todas esas iglesias que el apóstol Pablo fundó y otros apóstoles fundaron, nos vamos a dar cuenta que las características eran las mismas. A donde iba el apóstol Pablo, si iba a Éfeso, encontraba dones espirituales. Si iba a Corinto, habían dones espirituales. Si iba a Filadelfia, habían dones espirituales. Si iba a Colosas, habían dones espirituales. Al principio, la iglesia se mantuvo en orden a la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquí el apóstol dice, porque el que habla en lenguas, verso 2, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En estos versos está poniendo está comparando el don de lenguas con el don de profetizar, porque ya un poquito hablamos acerca que profetizar, está diciendo en el verso 1, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué pone este don adelante? Porque obviamente lo que al apóstol le interesa es que si el que habla lenguas no interpreta lo que en lenguas está diciendo, no es para edificación de la iglesia. Y acuérdese que ese es el propósito. Nosotros necesitamos de esos 9 dones espirituales para edificar la iglesia. Lo necesitamos los ministros y lo necesitan también las ovejas. Lo necesita todo lo que compone el cuerpo de Cristo. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Con qué objeto? Para edificación. En cierta manera,
cuando el apóstol habla de profetizar, y si profetizar es hablar de parte de Dios, note que no solamente en el momento de los dones del Espíritu, que lo conocemos como hablar en lenguas o interpretación de lenguas o profecía, esos tres dones que funcionan regularmente en el culto a Dios, el profetizar también puede tener cierta acepción que todo el que predica en cierta manera también profetiza. Habla de parte de Dios. Deberíamos todos hablar precisamente las palabras de Cristo. Como dice Pablo en otra porción, el que predica, predique las palabras de Cristo, predique las palabras de Dios. Entonces hay, diríamos nosotros, un entendimiento que el hablar, el mensaje ungido de la palabra del Señor, como dice Primera de Corintios 13, verso 9, si usted tiene ahí abierta su Biblia, lo va a encontrar rápidamente, porque dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay una porción que nos indica que en parte hablamos, dice otra versión, y en parte profetizamos. Entonces, un ministro del Espíritu, cuando discipula, cuando predica, eventualmente puede haber dentro de esas palabras ungidas por el Espíritu una palabra profética que puede llegar al corazón de las personas, como nosotros tenemos el ejemplo del varón que nos pastoreó y nos formó, que en algunas ocasiones predicando él dijo cosas tan interesantes que hoy en día, después de 20, 22 años, eso que él dijo se está cumpliendo. Entonces, en parte habló, pero también en parte profetizó. Muy bien, entonces, hermanos amados, estamos hablando que para edificar el edificio de Dios, que es la iglesia, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Dijimos el domingo, y es una verdad, que el Espíritu Santo ahora es el constructor. ¿Se recuerda usted que Pablo se identifica como el perito arquitecto de la iglesia? Pero es interesante que quien guiaba precisamente al apóstol Pablo era el Espíritu Santo. También recordemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y cuando vimos que él tuvo ese diálogo con Pedro y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad, Pedro, que te acaban de revelar, que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad, sobre el hecho de que yo soy la roca que desecharon los constructores, sobre esa verdad que te acaba de revelar mi Padre, yo voy a establecer la iglesia. Yo voy a edificar la iglesia. Ahora, Jesucristo nos dio a nosotros un ejemplo maravilloso en su ministerio terrenal, y obviamente es el modelo ministerial por excelencia, que Él todo lo que hizo, lo hizo bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Diferentes etapas de su ministerio, aun como la misma tentación, fueron guiadas, fue llevado por el Espíritu. Y notamos entonces nosotros que el Espíritu Santo llenó el cuerpo de Jesús, lo tomó. Por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos, nos dice a nosotros ahora, del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es como que el constructor, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para conocer el diseño de lo que es hacer iglesia, de lo que es la iglesia del Señor? Si Él mismo inspiró a los hombres que nosotros ahora leemos en la bendita palabra del Señor, ¿cómo se debe de conformar la iglesia? ¿Cómo se debe de edificar la iglesia? Entonces hoy estamos hablando que se necesitan de los dones espirituales. Ahora, en el verso 12, que también les pedí leer, del capítulo 14 de 1 Corintios dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Yo le pregunto en esta noche, usted que está aquí sentado,
que a través de este medio nos podemos ver y nos podemos compartir. Yo le pregunto, ¿usted anhela dones espirituales? Porque los corintios anhelaban los dones espirituales y fluían en los dones espirituales, aunque tenían otro tipo de problemas como iglesia local. Pero yo le hago esa pregunta, ¿anhela usted los dones espirituales? Dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Insisto, un edificio en el mundo natural se necesitan muchos materiales, se necesitan por supuesto los planos, el diseño, se necesita por supuesto el dinero para financiar ese proyecto, se necesita la mano de obra para poder llevar a cabo con las diferentes especialidades la construcción de ese edificio. De la misma manera, en la Iglesia de Cristo, que es una institución divina, que salió del mismo corazón de Dios, se necesitan recursos, pero no humanos. Yo quiero que usted entienda eso muy bien. Porque entonces, cuando nosotros observamos que hoy en día se usan tantos recursos humanos para formar iglesia, para atraer a la gente, para reunirla, para mantenerla, la pregunta que tenemos que hacernos es si lo que se está haciendo o la metodología que se está siguiendo, las actividades que se están desarrollando están edificando, están colocando las piezas donde deben ir de acuerdo al plan divino. Porque note que estos dones otra vez, así como lo dice el apóstol Pablo en el verso 5, que la interpretación de lenguas, el don de profecía es para edificación. Ahora mire pues, si esto es así, obviamente cuando usted llega tarde a un culto en una iglesia local y llega la hora de la predicación y se perdió la alabanza, se perdió la adoración, se perdió los dones espirituales. Por supuesto, usted dice, bueno, lo más importante es la palabra, pero en realidad todo el culto a Dios es importante. Entonces quiere decir que algunos elementos, como los dones espirituales, por ejemplo, en su desenvolvimiento en la atmósfera espiritual de un culto a Dios, son vitales para que usted sea edificado. Por eso el apóstol Pablo aquí dice, ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. Lo que se espera es que la iglesia abunde en los dones espirituales. Realmente nosotros deberíamos siempre estar fluyendo en los dones del Espíritu. Yo me pongo a pensar esto. Como pastor local, en estos casi 7 meses que no nos hemos reunido en el templo, ojalá que usted siga fluyendo con los dones. Ojalá que usted, que no fluían los dones en la intimidad del hogar, haya tenido la libertad de fluir en los dones, aunque solo esté su esposo, aunque solo estén sus hijos, pero esa es la iglesia pequeña. Y qué maravilloso va a ser que si usted está fluyendo en los dones bajo la llenura del Espíritu Santo, al volver al templo, hermano amado, por eso en Corinto se tuvo que poner un orden. Y entonces se establece que a lo más 3 turnos para poder llevar a cabo esos dones espirituales. Pero cuando usted recibe una palabra que dice, hijo mío, el Señor dice esto, 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 esto y esto, y usted tiene testimonio de que esa palabra viene de Dios porque está hablando a su necesidad, quizá está desnudando su pecado, quizá está el Señor que conoce todas las cosas exhortándolo, porque la profecía dice que es para edificar. Ahí está Oikodomé. La profecía es para exhortar. Y la profecía es para consolar. 3 efectos que tiene la profecía. La lengua y la interpretación de lenguas.
Ahora, si nos vamos a otros dones, porque el apóstol nos habla de 9 dones, cuando se mueve un don de ciencia, tiene como propósito edificar. Cuando se mueve un don de milagros, tiene como propósito edificar y no hacer famosa a la persona que Dios usó como vaso para un milagro. Solamente es un instrumento que el Espíritu Santo usó. El poder viene de Dios, no del hombre. Entonces nosotros, si somos usados en alguno de esos 9 dones espirituales, en ningún momento podemos, hermano, permitir que nuestro ego se ensanche. En ningún momento debemos nosotros de creer que Dios nos usa de una manera especial porque somos muy especiales. Porque tienes que recordar que la iglesia de Corinto, Pablo en el capítulo 3 le llama iglesia carnal. Y a pesar de la carnalidad en la que se movían y los pleitos y las disensiones que había entre ellos, abundaban en los dones. Así que los dones espirituales obviamente no necesariamente marca un nivel de espiritualidad, pero para que seamos eficientes en los dones espirituales, obviamente debería de haber consagración, debería de haber ausencia de pecado, alejarnos del pecado, no permitir que el pecado nos alcance, etc. Y si nos alcanza, pues obviamente saber lo que la palabra del Señor dice, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, vuelvo al punto. Los dones espirituales en los que debemos de abundar, y como dice el verso 1 en una versión, anhelar ardientemente, hermano amado, es para edificar la iglesia. Entonces, ningún ministro debería sentirse tranquilo si en su iglesia local, sea pequeña, mediana o grande, los dones del Espíritu no se mueven. Los que son miembros de Iglesia de Cristo Betel saben que a veces soy muy puntilludo en algunas cosas y a veces he enseñado que cómo es posible que solo se muevan los dones de profecía, los dones de lenguas o interpretación, y a veces no se mueven necesariamente los de interpretación. Entonces, ¿dónde están los demás dones? Debemos de anhelarlos, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer edificio de Dios. Entonces, hermano amado, note usted que el apóstol Pablo en el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, y aquí nos da doctrina apostólica, pida en oración poder interpretarla. Obviamente, usted sabe que la lengua y la interpretación de lenguas y la profecía deben ser examinadas. Por eso, en algún momento cuando no se tiene testimonio que ese mensaje viene de Dios, porque si Dios lo permite vamos a ver que hay por lo menos 3 fuentes de donde puede venir el mensaje, y por eso tiene que ser discernido, tiene que ser examinado. Entonces dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aleluya. Porque si no es interpretada, solo usted está siendo edificado. Por supuesto, en sus devociones personales, que espero yo que en este tiempo estemos aprovechando tener tiempos de devoción personal y fluimos en lenguas, y si no hay interpretación, está siendo usted edificado, está hablando misterios. Está hablando, como dice precisamente el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En esa comunión entre usted y el Señor, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, y está con mayúscula, habla misterios. Eso lo dice la Biblia. Entonces el verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Estas son verdades que nosotros debemos de creer con todo nuestro corazón. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15. ¿Qué pues?
oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, en algunos momentos vamos a orar en el espíritu, hablando en otras lenguas. En algunos momentos vendrá la interpretación, o oraremos en nuestro idioma vernáculo. Cantaremos en el espíritu, pero también cantaremos con el entendimiento. Pero quiero que usted vea que Pablo está aquí de parte de Dios normando el desarrollo y ejecución de los dones, estableciendo doctrina y orden dentro del culto a Dios en la iglesia local, pero no pierda de vista que el contenido y el propósito de estos dones es para edificar. Vamos a decirlo de esta manera: si usted y yo somos edificio de Dios, en cada culto estamos siendo trabajados. Eso es lo que yo quiero que usted visualice. Yo quiero que usted se empiece a quitar la idea religiosa de un culto que tiene un programa que usted ya se conoce y usted dice, bueno, voy a llegar a esta hora porque en este momento está pasando algo, como que usted quisiera llegar a lo que a usted más le interesa. Pero todo el programa del culto a Dios tiene el propósito de edificarlo. Si usted no recibe la edificación necesaria a través de los diferentes elementos del trabajo que el Espíritu hace en el culto a Dios y obviamente también en su casa, en la devoción y todo lo que el Espíritu está queriendo hacer, si usted se lo pierde, no está siendo trabajado como una piedra preparada en la cantera para entrar exactamente en el muro, como sucedió en el templo de Salomón, que dice que todo era preparado en la cantera y cuando llevaban las piedras no se oía, cuando iban colocando una piedra con otra, no se oía sonido de martillo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda que si usted no se deja trabajar por el Espíritu, y especialmente en este punto que estamos viendo de los dones del Espíritu, tengo que decirle que no va a encajar. Va a estar la piedra trabajada de este lado, la otra piedra trabajada de este lado, y usted no encaja, no tiene la medida, no tiene el diseño, porque sencillamente usted decidió no trabajar. Usted decidió cómo manejar las cosas como a usted más le convenga. Ahora, yo tengo que avanzar porque realmente hemos avanzado poquito en esta noche y tenemos que irnos a ver que realmente la Biblia nos habla ahora en el verso 26, siempre del capítulo 14, algo que ya el hermano Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que conocía los planos y sabía cómo edificar iglesia, los diferentes lugares donde iba, dejando a las personas correctas en cada uno en su función, hace una pregunta que en muchas ocasiones creo que usted la ha oído, pero si vamos hasta el verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Nos pregunta a nosotros también del siglo XXI, en época de COVID, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís. Hoy nuestra reunión no es la ideal, no nos podemos ver, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar y para ser consecuentes con las normas que nos han pedido, pero a nivel virtual estamos reunidos. Pero otra vez nos pregunta el apóstol Pablo y nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos en observar esto, porque puede ser que usted espere la hora de la palabra. De hecho, veo que hay el doble de los hermanos que se conectaron para la alabanza, están conectados para la palabra. Entonces, nuevamente usted escoge, puede ser que sea por trabajo, puede ser que sea por diferentes razones, pero lo cierto es que si escogió exclusivamente oír la palabra y no estar presente en la alabanza y adoración, insisto, hay cosas que están siendo delimitadas.
Por razones obvias no podemos sacar en vivo porque tendríamos que usar cierto tipo de plataformas que nos complicarían mucho para que los dones salieran en vivo, y obviamente al ser manejados a nivel de estas plataformas probablemente no sería entendido. Pero si dentro del momento de la alabanza, insisto, en casa hay dones, hermano, yo lo motivo, lo animo a que esos dones se den. Usted va a decir, bueno, esos dones tal vez son solo para nosotros, no necesariamente para la iglesia, pero lo importante es que el ejercicio de esos dones sean para edificación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Tenemos que preguntarlo aún en la reunión virtual. Y entonces el apóstol Pablo establece varias cosas que deberían de estar en el culto a Dios, en las reuniones que hacemos, cuantas veces la hagamos, sea en el templo o en las casas como lo hacemos ahora, que son: cada uno de vosotros tiene salmo. Y el salmo ahí nos habla, sin ampliarnos demasiado, en aspectos que tienen que ver con la alabanza y la adoración. Usted quizá no se ha percatado que los 150 salmos que aparecen a la mitad de su Biblia, todos esos salmos tenían música. Todos esos salmos tenían diferentes ritmos. De hecho, la letra es una letra rítmica en una poesía hebrea, pero eran tocados con diferentes movimientos que aparecen ahí, y que obviamente al hacer un estudio profundo, que muchas veces los hermanos de alabanza han podido hacerlo, eran odas sagradas, eran canciones, himnos sagrados que hablaban de muchas cosas, porque dentro de los salmos hay una clasificación muy interesante. Pero entonces, cuando Pablo dice, cada uno de vosotros tiene salmo, quiere decir que en nuestras reuniones debe haber un tiempo para salmear, un tiempo para la alabanza y la adoración. No me quiero explayar demasiado porque tengo que avanzar esta noche. Cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene enseñanza. Entonces, eso indica que dentro del culto también debe haber un tiempo para la exposición de la palabra del Señor. Tiene lengua, ahí habla de dones. Tiene interpretación de esa lengua, está hablando de dones espirituales. Y dice, tiene revelación. Y aquí aparece una palabra que se traduce revelación, dice, cada uno de ustedes tiene apocalipsis, que se traduce revelación. Entonces, por lo menos 4 elementos interesantes que el apóstol Pablo pone de parte de Dios que no deben faltar en una reunión. Y es alabanza y adoración a través del salmo, es revelación a través de la exposición de la palabra y la doctrina o la enseñanza, y los dones espirituales. ¿Para qué tienen que estar estos elementos en el culto a Dios? Lo dice al final del verso 26. Hágase todo lo que hacemos en el culto a Dios para edificación. Bueno, aquí usted y yo tenemos que preguntarnos cuando a veces a través de las redes, usted sabe que hoy usted puede asistir en cierta manera a ver cultos de otras congregaciones que no necesariamente desarrollan el culto a la manera como necesariamente el apóstol Pablo lo establece de parte de Dios. Entonces podemos ver que hay incluso personas a las que se les llama salmistas, que es un término que se ha acuñado quizá en los últimos 20 años. Y la pregunta es si esos salmistas, lo que tocan, lo que cantan, lo que hacen, los elementos que agregan como condimentos a esa alabanza y esa adoración, la pregunta es si eso, como dice el apóstol Pablo, edifica.
Si está realmente edificando, son las preguntas que tenemos que hacernos. Si la enseñanza o la revelación que se está dando edifica, porque dice, hágase todo para edificación. Tú tienes que salir de esa reunión, porque está hablando que hacen ustedes cuando se reúnen, no bien contento porque el predicador habló muchos chistes y te hizo reír mucho, no bien impresionado de quizá algún tipo de actividad teatral o algún tipo de película o algún tipo de show o algún tipo de actividad, que tú lo que tienes que preguntarte es ¿en qué me edificó? ¿Qué fue lo que eso que yo vi o estoy viendo o estoy participando, en qué me está edificando? Y compararlo con que es lo que yo oí en el tiempo de ese sermón, ¿hubo doctrina? ¿Hubo revelación? ¿O me hablaron de los poetas griegos? ¿Me hablaron quizá de la última encíclica papal? ¿Me hablaron de esto y de lo otro? Diferente temática, quizá muy interesante y muy contemporánea, pero la pregunta es, ¿me edificó? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol. Y es lo que estoy tratando en estos minutos que me quedan de tratar de enfatizar. La alabanza y la adoración realmente te edificó, te sirvió los dones espirituales para edificarte. Porque a veces la palabra edificar la tenemos no muy clara. Y lo que estamos tratando de decir es que tú tienes que salir de esas reuniones, de tu reunión con Dios, aun cuando tú le alabas en tu propia devoción al Señor privada y le cantas y lloras y derramas tus lágrimas, tus sentimientos en relación con el Señor, se desarrollan de una manera muy especial, y que cuando tú terminas sabes que hay una edificación. Tú estás, tu cimiento cada vez es más sólido. Y es que tienes que pensar que lo que hacemos en los cultos siempre tienen que poner en alto el nombre de Cristo, que es el fundamento de ese edificio. El cimiento de ese edificio, de alguna manera, todo lo que hacemos nos debe de llevar a Él. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Nuestra alabanza debe ser cristocéntrica. Nuestra doctrina debe ser cristocéntrica. La revelación debe ser cristocéntrica. Y obviamente tenemos que saber que todo don espiritual debe ser cristocéntrico. ¿Para qué? Para ser edificados. Muy bien. Yo sé que casi no me quedan minutos, pero tengo que avanzar otro poquito más y quizá dejar ya preparado el camino para otro elemento importantísimo dentro de lo que estamos hablando. Para ponerle estructura al edificio se tiene que dar a través de los ministerios. Ministerios llenos del Espíritu. Ministerios del Espíritu. Y que en Efesios capítulo 4 y verso número 12 nos indica que hay 5 ministerios primarios que tienen como propósito. No sé si sabes cuál es el propósito de los 5 ministerios primarios. No es ser famosos, no es hacer dinero, no es tener la iglesia más grande de la ciudad, no es ser conocido por los políticos para tratar de ver si logran llevarle caudal en las votaciones. No es el propósito realmente de los ministerios, incluso ser candidatos políticos. No es el propósito de los ministerios ser conocidos en todos lados y tener la mayor cantidad de programas radiales y de televisión, que obviamente si se hace adecuadamente y con una motivación guiada por el Espíritu va a tener el fruto adecuado, sino que dice Efesios 4:12, leamos desde el 11, pasaje bien conocido por ustedes, que dice, y Él mismo, hablando de Cristo, el cimiento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la piedra angular que sostiene toda la estructura, dice, y Él mismo,
No las universidades, no los institutos bíblicos, que no están mal, pero es Cristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros, dice la Escritura, profetas, ¿sí? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Y déjeme rápidamente hacer un resumen de la función de estos 5 ministerios, que no es mía este resumen. Este resumen lo copié literalmente de uno de los libros del doctor sobre estructura de la iglesia, que se lo quiero repetir, se lo quiero leer. No va a haber mucho tiempo para poderlo explicar, pero el hermano Otto miraba que los apóstoles eran los coordinadores del área donde el Señor los había puesto. Pero un detalle que no muchos ponen atención es que los apóstoles genuinos son fundadores de iglesias. Esto quiero darle un minutito porque a veces hay apóstoles hoy en día que se denominan de esta manera y ni siquiera fundaron ni la iglesia que pastorean actualmente. Y fundar una iglesia significa empezar de cero. Y los apóstoles son fundadores de iglesia. No son aquellos que por su carisma, aquellos que por su personalidad atraen a los miembros de otras congregaciones para atraerlos a sus propias congregaciones, o en el deseo de darles cobertura a esas personas que salen a veces peleados con su pastor o salen peleados por alguna situación dentro de la iglesia local y no salen restaurados. Muchas veces así se va multiplicando la aparente corona apostólica de este ministro, pero no necesariamente él fue el que abrió piedra. Y ese ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que él, en 2 de Corintios, capítulo 10, decía que él no iba a ir a edificar en fundamento ajeno, sino que él, como vemos en el libro de los Hechos, en sus viajes misioneros, llegaba donde nadie había ido antes. Hoy es bien difícil ver a los apóstoles, entre comillas, que abran ellos personalmente, quedándose como se quedaba el apóstol Pablo hasta 3 años en Éfeso, haciendo una labor de día y de noche. Los apóstoles también son reguladores de doctrina. No tengo tiempo para ampliarme y quiero terminar esta parte para, como le digo, abrir la introducción del siguiente tema, siempre en el propósito de edificar iglesia, que usted esté convencido que dice la palabra en cuanto a la edificación de su propia vida, de la vida de su familia, de la vida de la iglesia local, como parte de esa célula del cuerpo de Cristo, donde usted y yo estamos siendo preparados. Los profetas, escrutadores del futuro y consoladores. Evangelistas, para traer y expandir el reino del reino en los corazones. Pastores, mire qué interesante, los que van a fabricar a los casaderos. En otras palabras, los llevan al casamiento, los llevan al matrimonio. Maestros, los que van a clarificar los oídos. Por eso en la mano de Dios, que tipificada en los 5 dedos, el meñique es la función magisterial, el más chiquitito, el que destapa oídos, para que oigan. Los que van a clarificar los oídos para que oigan la palabra y la digieran. Hermanos amados, en estos días vamos a estar estudiando cómo está edificada la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la tierra? Algunos han creído que el papel único de la iglesia es hacer filantropía, llevar, especialmente en las épocas difíciles como esta, comida a todos lados. ¿Será que la iglesia está exclusivamente para esto? ¿Será que dentro de lo que la iglesia hace debe haber algo de esto?
Tenemos que ir a la palabra. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Si sabemos estas cosas, si somos guiados por el Espíritu Santo, que es el constructor por excelencia, y por eso los ministros que acabamos de citar, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Estos no necesariamente son las ovejas. Los 5 ministerios están para perfeccionar a los santos, aquellos que están sirviendo en el ministerio. Pero al final, ¿para qué son los 5 ministerios? ¿Por qué Dios da hombres, regalos, mejor dicho, en forma de hombres? ¿Para qué? ¿Para qué preparó a esos ministros aún antes de que nacieran? Lo dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que usted y yo seamos trabajados como edificio de Dios. Seamos trabajados para encajar en el edificio de Dios. Para que nosotros, en esas 5 funciones ministeriales, podamos ser equipados para edificar también el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias una vez más por este día y por tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que dé testimonio a cada uno de los oyentes, y en especial que haya hambre, que tu Espíritu Santo ponga hambre en cada oyente, en cada joven, cada señorita, cada niño, cada adulto, cada anciano, Señor, para leer y escudriñar tu palabra, para ser como los de Berea, que eran nobles. Y dice tu palabra que ellos, cuando oían al apóstol Pablo, abrían las escrituras, que llamativamente era el Antiguo Testamento. Se estaba escribiendo las epístolas, se estaban escribiendo los evangelios, pero examinaban a Pablo para ver si lo que él decía estaba en las escrituras. Quiere decir que tú les diste la iluminación, les diste la interpretación, les permitiste ver a través del Nuevo Testamento aquellas figuras, aquello que se iba a cumplir en la iglesia, y ellos, Señor, por eso dice tu palabra que eran más nobles. Ayúdanos, Señor, a que volvamos a tener amor por la palabra, porque sabemos que ahí está el verdadero diseño, está tu plan, está tu propósito para ser iglesia. Permítenos que a través del conocimiento no intelectual pueda, Señor, sino el conocimiento que viene de ti, la iluminación de tu palabra, nosotros podamos discernir si donde nos congregamos se está edificando edificio de Dios o no. Y que eso nos dé seguridad. Y eso también, Señor, cuando en algún momento, por razones de cambio de planes, traslado de países, podamos discernir dónde podemos congregarnos, dónde podemos ser edificados, de acuerdo a tu diseño. Bendice a cada hermano en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Recuérdese, al terminar el mensaje, inicia el tiempo de oración de esta noche. El Señor lo bendiga.